tal? Bienvenidos nuevamente a sus cápsulas de medicina integral y quisimos abordar un tema demasiado importante que en este último año ha tenido un aumento en los diagnósticos y también se ha ido poco a poco quitando este estigma sobre cuando diagnosticamos a una persona con depresión mayor o cuando una persona está atravesando un duelo. La depresión, pues es una alteración patológica de lo que es el estado de ánimo y va a haber un descenso del humor en el que predominan algunos síntomas de tipo afectivos. Va a tener esta persona tristeza patológica, un decaimiento, puedes tener irritabilidad, sensación subjetiva de lo que es el malestar o alguna impotencia frente a alguna exigencia de la vida. Estas personas pueden llegar a presentar también síntomas de tipo cognitivos y algunos hasta somáticos, por lo que se engloba como una afectación de la vida psíquica. En México, los trastornos de tipo neuropsiquiátricos ocupan lo que es un quinto lugar como carga de enfermedad. Es por eso que cada vez se le está teniendo más impacto e importancia el hablar de estos temas, porque es importante que los logremos identificar para poder llevar un tratamiento oportuno. Son considerados también unos indicadores de muerte prematura y de días vividos con incapacidad. De estos, 4 de los padecimientos más discapacitantes en el área de neuropsiquiátrica es esquizofrenia, depresión, obsesión-compulsión y el alcoholismo. El trastorno depresivo es una condición mórbida y de alta prevalencia, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta, identifiquen y sepan que la incidencia se ha ido incrementando en los últimos años, su mortalidad es mayor al de alguna otra condición médica crónica, pero también incrementa la morbimortalidad cuando lo acompaña otros padecimientos médicos o cuando un paciente ya padece o tiene diagnóstico de depresión y tiene algún diagnóstico de una nueva condición o enfermedad, puede aumentar sus síntomas de depresión, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre contar con ayuda profesional. La depresión también genera altos costos para lo que es el sistema de salud. Va a incluir a población de todos los grupos de edad, todos los grupos de género, de condición social, económica y educativa, y pues genera un alto grado de afectación funcional, así como también un sufrimiento tanto para quien padece la enfermedad como para las personas cercanas o que conviven con la persona que es diagnosticada. Factores de riesgo. Tenemos que tomar en cuenta en los factores de riesgo desde historia familiar de depresión, antecedentes familiares, si hay alguna pérdida significativa reciente. La pérdida puede ser desde una persona, un embarazo, alguna situación, ¿no? Si la persona padece alguna enfermedad crónica, si ha tenido un evento, últimamente ha tenido algún evento altamente estresante, la violencia doméstica también puede ser un factor de riesgo para conllevar a la depresión. También algún cambio abrupto al estilo de vida que tenía antes esta persona. Personas con embarazo en mujeres que ya tienen antecedentes de depresión también es un factor de riesgo. Y pues personas que padecen de alcoholismo o alguna dependencia a alguna otra sustancia. Nosotros como médicos de primer nivel tenemos la obligación
y el conocimiento para poder llegar a un escrutinio y diagnóstico clínico pertinente. Es por eso que llega el paciente, acude a la consulta, hacemos nuestra entrevista, nuestra historia clínica y empezamos desde ahí ya a detectar estos factores de riesgo si llega a presentar o no la persona. Igualmente en la consulta podemos empezar a lanzar algunas preguntas para identificar si presenta o no algún dato relevante. Normalmente les preguntamos si ha perdido el interés o placer por las cosas que anteriormente él disfrutaba realizar, si se ha sentido triste o desesperanzado, si tiene problemas por conciliar el sueño o por mantenerse dormido. También pues vamos a valorar los síntomas que él nos comenta que presenta, que por eso acudió a la consulta. Investigamos los criterios desde el CIE-10 o el DSM y tenemos que valorar si mi paciente tiene algún riesgo de algún acto suicida, ¿no? Los síntomas relevantes para que yo pueda establecer un diagnóstico de depresión va a ser si desde que el paciente tiene una psicomotricidad ya sea disminuida o aumentada, si tiene el sueño alterado, ya sea que el paciente me refiera que duerme mucho o duerme casi nada, el interés reducido, si hay pérdida de capacidad de que disfrute las acciones que hace, va a tener una concentración disminuida, el apetito y el peso puede estar alterado, ya sea que disminuya o aumente, va a tener un sentimiento, y así lo refieren ellos, de culpa o de autorreproche, va a presentar ya sea energía disminuida o fatiga y pues puede llegar a presentar pensamientos suicidas o intentos suicidas. El tratamiento va a variar dependiendo de todos los criterios que yo encuentre en mi paciente, ya sea en el DSM y pues y siempre el tratamiento, como se los hemos dicho en pláticas pasadas, tiene que ser personalizado. Podemos recomendar desde psicoeducación, desde el inicio del tratamiento o después y dependiendo si el paciente está presentando una fase aguda, pues se valora la incorporación a un manejo de psicoterapéutico y todo eso puede ser desde el primer nivel. Dependiendo la persona que te valore, nosotros como médicos luego tenemos escalas. Por ejemplo, a veces empleamos lo que es la escala de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, ya sea que el médico te vaya haciendo las preguntas y contestes o te dé el cuestionario y lo contestes tú. Aquí esto nos ayuda a... Por ejemplo, esta escala nos sirve para conocer la importancia de los factores emocionales en la mayoría de las enfermedades y normalmente si nosotros como médicos sabemos el estado emocional de nuestro paciente, más bien nos ayuda a prestarles una mayor atención, ¿no? Para poder encaminarnos a su diagnóstico. Normalmente esos cuestionarios son fáciles de contestar y se le invita al paciente que su respuesta sea la primera que le venga en mente, que no lo piense tanto. Otro tema importante del cual comentar sería el duelo. Hay distintos tipos de duelo. Ahorita vamos a hablar del duelo cuando fallece un ser querido. La reacción del duelo, pues digamos que debe de ser menos de 6 meses a un año. Aquí pues normalmente podemos encaminar al paciente a que lleve lo que es psicoterapia, siempre y cuando yo lo haya valorado y no tenga criterios de depresión mayor, de algún trastorno de ansiedad generalizado o algún dato de gravedad o pensamientos o intentos suicidas. Si esos datos están presentes, pues ya podemos hablar de lo que es un duelo complicado y si se debe de referir o incluso iniciar medicamento. Un duelo de más de 6 meses a un año, pues debo de considerar ya un duelo complicado.
puede estar presentando un trastorno de depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizada o algún otro trastorno, y pues normalmente se les puede llegar a iniciar un tratamiento y tienen que acudir a valoración especializada. Otro dato que me puede presentar en un duelo complicado sería pues una culpa excesiva por el fallecimiento de este ser querido, o criterios de gravedad que nosotros ya checamos en el DSM-5, que incluirían ya un trastorno de duelo persistente complejo. El duelo en sí se define como una reacción de tipo adaptativa normal, ¿sale?, ante la pérdida de lo que es un ser querido. Este es un acontecimiento vital de tipo estresante de primera magnitud que pues tarde o temprano se va a afrontar en casi todos los seres humanos. Por eso la importancia que les comentaba de los tiempos. Las características del duelo, pues es un proceso, es único e irrepetible, va a ser dinámico, va a ser cambiante de momento a momento, y va a ser un evento variable de persona a persona, incluso entre familias, entre culturas, en sociedades, no podemos unificarlo. Se relaciona inequívocamente con la aparición de problemas de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el riesgo de salud en lo que son personas viudos se multiplica por hasta 4 durante el primer año. Casi la mitad de las personas viudas van a llegar a presentar lo que es trastorno de ansiedad generalizada, crisis de angustia en el primer año. Y también se ha visto que puede aumentar el abuso de sustancias, ya sea alcohol o algún fármaco. La mitad de lo que son las personas viudas, y sobre todo las mujeres, utilizan algún psicofármaco, sobre todo en los primeros 18 meses del duelo. También aumenta lo que es el riesgo de muerte, principalmente por lo que son eventos cardíacos, por eventos suicidas. Las personas viudas tienen un 50% más de probabilidad de morir prematuramente, sobre todo durante el primer año. Es por eso la importancia de llevar un seguimiento en una persona con duelo, sobre todo el primer año. Hablando de la atención en primer nivel, la atención primaria en un duelo, en muchas ocasiones pues hay dos maneras. Ya sea que el médico que asistió la enfermedad de este familiar que falleció, pues que tuvo que ir a su domicilio a llevar visita, o que llevó su control de la enfermedad, el familiar de este paciente que falleció, pues a veces establecen una relación especial con ya sea el médico con la familia en este periodo tan crítico para la familia, ¿no? Y en otras ocasiones también, pues, y que es la más habitual, sobre todo aquí en México, es que pues el fallecimiento que se produce por fuera del domicilio, ya sea que la persona estuvo hospitalizada o alguna otra situación, y pues el familiar que está padeciendo el duelo, o el doliente, pues acude a lo que es su médico de primer contacto, que es un médico al que le ha tenido confianza, el que ha llevado todos sus padecimientos casi. Entonces maneja una confianza que podríamos decir que es casi natural, porque ya lo conoce, porque esta persona está tranquila o está habituado a mostrarle aspectos más vulnerables que ha presentado. Sabe que puede expresar sus emociones en un ambiente que es, pues el consultorio lo siente en un ambiente seguro, y a la vez pues mantienen una circunstancia social normalizada, porque
tratan de quitar lo que es el estigma de ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, nosotros como médicos de primer contacto tenemos que tener muy en cuenta cuando nos llega un paciente, identificar sus factores de riesgo, su clínica, sus signos, sus síntomas, para poder llevarlo a un diagnóstico y tratamiento oportuno y recomendarles si es que se necesita alguna atención especializada por poder redirigirlo, ¿no? El médico de primer contacto es el que acuden normalmente en mayor proporción los dolientes, ¿no? Las personas que están padeciendo duelo, el que pueda atender la comorbilidad asociada que tenga el paciente. Por ejemplo, a lo mejor una persona que padece diabetes, padece hipertensión, va a sus consultas mensuales, pero pues pasó esta situación que perdió a su ser querido, a su esposo, a su esposa. Entonces tienen esa apertura y esa confianza de contárselos a su médico. Entonces, pues este médico de primer contacto tiene ya los antecedentes del paciente y pues las nuevas síntomas o situaciones que está presentando. Es la persona que puede atender también el dolor que esté presentando, la disfunción, la incapacidad ocasionada por lo que es el conjunto de circunstancias, porque ya sean personales, familiares, sociales, económicas, que esté llevando el proceso del duelo. ¿Cómo puedo saber si una persona en duelo necesita ayuda profesional? Ustedes tienen que identificar que pueden haber distintas formas en que una persona pueda estar necesitando ya ayuda con algún especialista. Si el doliente pide ayuda o le expresa tal cual es así para su proceso, lo tenemos que redirigir al médico especialista. O cuando el profesional valora que la ayuda es necesaria, si estoy viendo que ya tiene algunos signos o síntomas que necesitan ya la intervención por los profesionales de salud especializados en ese ámbito. Cuando existe varios predictores de riesgo asociados o antecedentes familiares, y cuando detectamos ya pistas que nos orientan hacia un posible duelo complicado. Ahí ya lo tiene que ver el personal de especialidad. ¿Cuáles son los predictores de riesgo de mala evolución de un duelo? Normalmente personas que han tenido algún familiar con una muerte repentina o inesperada ya me indica un factor de riesgo para un duelo complicado. Alguna circunstancia traumática de la muerte, ya sea que esta persona cometió un suicidio o fue víctima de un asesinato, también es un predictor de riesgo. Pérdidas múltiples, pérdidas inciertas, por ejemplo, familiares que pues no aparece todavía el cadáver de su familiar, también puede ser un predictor de riesgo. La muerte de un niño o un adolescente, también por ese impacto de la edad, ¿no? Puede ser un predictor de riesgo de mala evolución. Dolientes, ya sean en edades tempranas o tardías de la vida, sobre todo pues aquí un doliente de la edad tardía, cuando pierden a un hijo, puede ser un predictor de riesgo de mala evolución. La muerte tras una larga enfermedad de tipo, pues una enfermedad terminal, un doliente que era demasiado dependiente de la persona que falleció, que este paciente tenga historias previas de duelos difíciles, también es un indicador de un predictor de riesgo de mala evolución. Que mi paciente padezca depresiones o alguna otra enfermedad de tipo mental,
tener problemas económicos, que haya escasos recursos personales, o sea, que mi paciente ahorita a lo mejor no cuente con algún trabajo, que esté repercutiéndolo también, me puede aumentar el riesgo a una mala evolución del duelo. Que mi paciente tenga poco apoyo sociofamiliar, ya sea real o sentido, que quiero decir que él mismo se aleja, no siente que nadie lo pueda apoyar. También desde el apoyo o cómo perciben ellos el apoyo, ya sea de tipo tradicional o social, influye mucho. Quisimos darles este tema porque hay todavía un gran estigma hacia la salud mental, tanto de los pacientes como de la población en general. Normalmente, cuando nosotros como médicos de primer contacto tratamos de darles o mandarlos alguna valoración, porque detectamos signos, porque detectamos síntomas, porque detectamos algunos factores de riesgo, la respuesta es muy negativa, ¿no? Entonces necesitamos empezar a quitar como que esos tabús de la salud mental. Tenemos que empezar a tener más educación y más información sobre qué, y sobre todo poder identificar por medio de estas pláticas si tenemos ahí algunos datos de alarma en nosotros mismos o en algún familiar, datos de depresión. Este año pues ha habido muchas pérdidas, entonces también podemos identificar si tenemos algún familiar con este tiempo de evolución, si ven si ya superó o no superó el duelo, o ustedes mismos si ya superaron o no superaron el duelo, si necesitan ayuda, porque para eso somos el personal de salud, para servirlos, para ayudarlos. Entonces, creo que definitivamente los temas de salud mental son demasiados, pero quisimos empezar con este. Tengan en cuenta que si requieren alguna ayuda, si requieren alguna valoración, pueden contar con nosotros. Contamos con personas calificadas para poder darle seguimiento. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, aquí en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social y DIF Coatzacoalcos tenemos las puertas abiertas. Muchísimas gracias y espero verlos pronto.